and Internet 3.0. Bien. Right. Well, I think that the main differences we've seen, I would say really the differences between Internet 1.0 and Internet 3.0, but it's more of Society 1.0 and Society 3.0. Yo más que hablar tanto de las diferencias entre Internet 1.0 e Internet 3.0, hablaría de las diferencias entre la Sociedad 1.0 y la Sociedad 3.0. Bien. Because accelerating technological change also creates social change, which feedbacks loops to also demand more technological change. Esa aceleración del cambio tecnológico también genera un cambio social que a su vez requiere un mayor cambio tecnológico. So the 1.0 paradigm, this is really focused on industrial production of information. El paradigma 1.0 en realidad se enfoca en la producción industrial de la información. And that's what computers enable us to do. You disseminate information, you could share things, newspapers, great. Eso es lo que nos permiten hacer las computadoras, diseminar la información, distribuirla, lo que ya sabemos. In the 2.0 paradigm, we see this in Web 2.0, but also in Society 2.0. People are being asked to develop this information into knowledge. Mientras que en el caso del paradigma 2.0, Internet 2.0 y la sociedad 2.0, esa diseminación de información tiene que convertirse en conocimiento, es un proceso de conocimiento. So I think one of the beautiful things about the 2.0 world is that individuals are popping up as knowledge experts or knowledge centers. We see this expressed on the internet, but also elsewhere in society. En este caso, en este segundo paradigma, vemos que la gente se convierte en expertos y lo vemos en Internet y también en la sociedad. But the 3.0 paradigm asks the question, so what? So what are you going to do with the knowledge that you have? How are you going to contextually apply it to do cool stuff? Mientras que en el caso del paradigma 3.0, la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con estos conocimientos, con este nuevo paradigma? So as this context added, what kind of change can you create as an individual or as a group of people or as a community to create value added into society? Al agregarse el contexto en el paradigma 3.0, lo que nos preguntamos es qué vamos a hacer como individuos para agregar valor a lo que tenemos que contribuya a algo bueno en la sociedad. O sea que el capital más importante en lo que tenemos y en lo que viene es el conocimiento. So the most important asset that we have right now and in the future is knowledge, right? Yeah, I think it's knowledge, also what you do with it, and that's innovation. If you're able to do something that's beneficial, it's innovation, that's super important. Es el conocimiento, pero también lo que hacemos con ese conocimiento. Y ahí entra un concepto aún más importante que es la innovación. La innovación es lo que verdaderamente importa. Bien. En algún momento de la exposición aplicó un término. At some point in the presentation you used a word. ¿Dentro de qué contexto lo hizo cuando se refirió a chat, mierda en Argentina? What was the context when you used the word shit? I said that we shouldn't use new technologies to teach the same old shit. But so what I mean by that is that technologies we should use, the way we should use them, they should enable us to do new things we haven't done before, not to replicate the past. Lo que yo dije es que con la tecnología no debíamos replicar el pasado, que no tenemos que hacer con las nuevas tecnologías la misma mierda de siempre, sino utilizar las nuevas tecnologías de maneras nuevas e innovadoras. ¿Hay una manera de desaprender entonces para comenzar un nuevo paradigma? So is there a way to unlearn to start a new paradigm? Is there a way to unlearn? Yes, that's natural for humans, that we're always learning, unlearning, relearning. We just need to recognize it. We need to enable it a bit more. And we have to get away from the idea that education or learning has a start point and an end point. En realidad eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros aprendemos, desaprendemos, reaprendemos todo el tiempo. Lo que tenemos que dejar de lado es el concepto arcaico de que la educación se inicia y termina en un determinado punto, cuando en realidad es algo continuo. So we need to recognize it for precisely what it is, embrace it, attend to it, and enable more circumstances where we could essentially be more human. En realidad lo que tenemos que hacer es aprender y utilizar lo que tenemos y tomar todas las oportunidades que tengamos de en realidad ser más humanos. ¿Cuál es la aplicación que se le está dando, no estaba dentro del contexto, a las redes en este momento, a partir también de la educación? Es decir, ¿las redes generan educación o tenemos que ser cuidadosos en esos aspectos? Do networks generate education or do we need to be careful in this regard? What is the use that is being made of the networks in this context? Let's wait for this to finish. Damos un segundo a que termine. Si están trabajando, aclaremos en grupo, con
con un buen cuestionario y a partir incluso de premisas básicas que vos diste. You should walk in and just take a peek afterwards, yeah. Videotape it. Sí. Okay. ¿Cuándo está viajando nuevamente? ¿Cómo se llama? When are you flying back home? Saturday. El sábado. Sábado. ¿Tiene oportunidad de conocer Argentina en estos días? ¿Vino Will you antes? have an opportunity to know something of Argentina? Did you Not arrive much. sometime before? Not too much. I arrived last night, so No llegué it's my anoche, first es time. la primera vez que vengo. So hopefully come back soon. This is a beautiful town. La verdad es que espero volver pronto porque Buenos Aires es una ciudad divina. Sí, y no solo Buenos Aires, todo lo que es Argentina, And not sugiero only que Buenos la Aires, you conozca. should get to see the rest of the country. Yeah. But then I'll just sit around, drink wine, eat beef, and Sí, quiero sentar a comer carne, a tomar seafood. vino. Oh, it'd be so nice. Bien. Si querés vamos igual, porque esto por ahí dura, así no cortamos la If you entrevista. want, we can continue because this doesn't seem to come It's to not an going to end. happen. Okay, sorry, what is the question again? Bueno, la pregunta de nuevo, por La favor. pregunta es, ¿qué uso se le está dando a las redes dentro de un contexto educativo? Es decir, What use is ¿son being made of propulsoras networks o no de esto? within the educational context? Do they promote education or not? All right. Well, networks is just a way of sharing what we know. Or sharing information. Within educational context, unfortunately, we don't make much use of networks. We tend to. Oh, sorry. Las redes en realidad son algo que nos permite compartir la información y lamentablemente en el contexto de la educación no estamos haciendo un pleno uso de las redes con ese fin de compartir. In most schools, we tend to find the opposite of networks. You have a center, so the teacher sits near the center, the front of the room, absolute knowledge, determined by the state and authority to tell you this is what knowledge is, this is what you need to know, this is how we measure it, and so that's the opposite of a network. That's just a centralized output device, essentially. En las escuelas en realidad nos encontramos con un modelo en el cual el docente es el que imparte el conocimiento, que además viene impuestos desde arriba, desde las políticas y desde los ministerios. Entonces el docente es el dueño del conocimiento, imparte y es el que dice qué hay que aprender y cómo hay que aprenderlo y cómo se lo evalúa. Necesitamos entonces, si me parece bien a partir de este planteo, un docente que sepa discernir por sí mismo a partir de las necesidades como educador del educando. Who can tell the needs of the person who's being educated. As a teacher, he should be able to determine, to realize what is it that the students need. Right, and help build those connections. So the role of a teacher should be more connecting. En realidad el rol del docente tiene que ser más el de conectar al alumno con los conocimientos que necesita. Bien, por último, y si querés vamos cerrando, Final question. digamos que en esta nueva generación de Internet, el docente y el alumno aprenden unos In de this otros. new generation of internet, teacher and student learn from one another. Es Let's decir, assume that. allí es donde el rol del educador a veces es docente y a veces es compañero del alumno. That is where sometimes the teacher is a teacher and sometimes the teacher is a peer of his or her student. Right. ¿Esto genera un nuevo marco de docencia? Does it generate a new framework for teaching? Yeah, it does. I mean, we're looking at a new framework of teaching that's emerging where that's not only that teachers teach students, but students can teach teachers, students utilizing technology to co-teach students. This is all co-constructivism. En realidad estamos hablando del concepto de co-constructivismo, donde sí, nos encontramos con el docente que enseña al alumno, el alumno que enseña al docente, el alumno que enseña al compañero. Ahí se co-construye la educación. And this is really largely, with new technologies, we can make things happen in these areas. But there's also a need for a cultural shift that learning doesn't happen just within school hours. En realidad, esto es muy importante, esto es algo que nos está permitiendo todo lo que tenemos disponible ahora, pero además es fundamental que haya un cambio de mentalidad donde entendamos que la educación no solo se da dentro de la escuela en el horario escolar. And most of what we know, I mean, you can show this, most of what we know comes from outside of schools. De hecho, la mayoría de las cosas que sabemos provienen de fuera de la escuela y no de dentro de ella. And when you're done with school, you're not done learning. We're always learning, unlearning. And so it's important, I think, that to open schools more so that they can also become places where we can come back as needed to really build smarter communities. Entonces el aprendizaje no se termina cuando salimos de la escuela. De hecho, salimos de la escuela y seguimos aprendiendo todo el tiempo. Lo ideal sería que podamos construir escuelas más abiertas donde uno pueda volver a medida que lo necesite. So maybe we're looking at schools and not so much as a place or an online function or a physical function, but it's something that's more of a social function.
tal vez la escuela entonces deje de ser un lugar físico o incluso un lugar online y se convierta en algo que tiene más bien una función social. ¿Cómo está viendo, y con esto si querés vamos cerrando, la educación, el conocimiento a partir de la web, a partir de Internet, en Sudamérica, por ejemplo, y en Argentina, ahora que he tenido la oportunidad de venir? Education and knowledge in South America and Argentina. I mean education and knowledge that is web-based, now that you're here. How do I view That kind of education and knowledge over the internet. I think it's one delivery mode out of many. So Creo que la web es una manera de entregar conocimientos como tantas otras, una de tantas. and I think that we need to recognize that it's been largely used as an information delivery tool, but not knowledge creation tool. Ha sido utilizada como una herramienta para la entrega de información, pero no para la creación de conocimiento. Bien. And we keep looking at using these tools as things that could revolutionize education, but these technologies are working the same old ways. En realidad pensamos que estas tecnologías pueden revolucionar la educación, pero siguen funcionando de la misma manera que antes. So Moodle, for example, I love Moodle, but it's still structured like an old-fashioned classroom. Por Only ejemplo, the el Moodle teacher a mí can me- change stuff. El Moodle me gusta, pero sigue teniendo la misma estructura que tenía un aula en el pasado, el aula tradicional, donde el único que puede cambiar las cosas es el docente. So I think we need to start asking ourselves in education, so what do we really want to do, which directions we want to go, and build our own tools. Yo creo que en realidad nosotros nos tenemos que plantear a dónde queremos ir, qué dirección queremos tomar y crear nuestras propias herramientas. This is almost an edupunk or type thinking, hazlo tú mismo type Pensar en la approach. idea del hágalo usted mismo. But I think there's much that we can learn from these movements and have some real critical conversations ourselves about where we want to go with technologies. Creo que podemos aprender mucho de los movimientos tipo hágalo usted mismo y también tenemos que tener conversaciones sinceras para determinar cuáles pueden ser los nuevos enfoques. Finalmente, Last question. The last question. Última. última, finalmente, last. Los nuevos paradigmas están planteados muy claramente. So new Ahora, paradigms are very clearly stated now. si no cambian en el mundo y a nivel global los conceptos de financiamiento para educación, Now, if the concept of education financing or funding doesn't change worldwide, aquellos lugares que todavía los chicos no tienen accesibilidad, estamos hablando siempre de ampliar un conocimiento con un rango limitado. con un rango limitado. If education funding doesn't change, once again we will be thinking of broadening knowledge, but within a limited range. Right. In the case of children who don't have access, for instance. Right. Well, we tend to look at education funding or policy measures as very top-down approach to saying, okay, let's take money and put it this area, and something will happen. La financiación de la educación siempre ha tenido este enfoque de arriba hacia abajo, donde se dice, bueno, tenemos este dinero, lo destinamos a esto y va a pasar tal cosa. Sounds very nice because it sounds like it's very easy to manage that way, and of course, if you put money or other resources in these areas, things should happen. Y por supuesto que es la manera más sencilla, parecería que si uno destina dinero a una determinada área, bueno, se van a dar ciertas cosas. But as we know, that's not how it works. That's an industrial way of answering these questions, and we need to look at new mechanisms for making things happen. Maybe finding ways to open policy for communities, schools, parents, students to find their own way. Y ya sabemos que esta es la manera industrial de enfocar la financiación de la educación, pero que no funciona, ya lo sabemos, entonces tal vez tenemos que encontrar un modo de abrir las cosas para que todos participen, alumnos, docentes, educadores, padres, la comunidad, y así encontrar la manera que les funcione a cada uno. Thanks. Thank you. Cheers. Gracias. We do it this way. Sorry. Así. Yeah. All right. Gracias. Sorry. Tenés unos ojos bellísimos.